Buenas, ¿cómo están? Siguiendo con la lógica de control, vamos a ver un poquito de cómo acoplar los sistemas o los bloques en en un sistema de control, ¿sí? Si ustedes recuerdan, teníamos primeramente, ¿sí?, el procesador, o sea, la parte de control, ¿sí? Microchip dice acá, la parte de control nos envía un dato, ¿sí? Y ese dato yo le podía conectar una carga, ¿sí?, como en este caso, y ver si enciende o no, en este caso, un LED. Miren, en este caso la salida del control es un estado bajo. ¿Por qué? Porque está el cátodo del LED, y el estado alto lo tomo de alguna fuente, ¿sí?, de tensión. Entonces, cuando se activa, ¿sí?, el estado del control, una salida baja, ¿sí?, un estado bajo, se enciende el LED, y cuando el estado de acá cambia, se vuelve alto, el LED se apaga. Bueno, acá tenemos otra forma de conectar la carga, que es como yo le había indicado a ustedes. Suponiendo que este, por ejemplo, es el Arduino, el microchip, la parte de control del Arduino, en la salida del puerto, ¿sí?, yo en este caso necesito ahora qué estado para que encienda el LED. Un estado alto. ¿Por qué? Porque el cátodo, ¿sí?, está conectado a masa o tierra, y el ánodo es el que va a la parte de control. Entonces, ¿cuándo va a encender el LED? Cuando en la salida, ¿sí?, del control yo tengo un estado alto. Pero bueno, ¿qué pasa cuando yo quiero conectar una carga superior a un LED? O sea, que consume mayor potencia. ¿Puedo conectarla directamente a la tapa de control o al chip o al Arduino? No, no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para ello necesito, ¿qué cosa? Colocar algunos elementos que me permiten relacionar la potencia con la parte de control. Veamos acá. Esta es una forma muy básica, ¿sí? Utilizando qué cosa? Un transistor bipolar, como en este caso que está acá. Este transistor es un NPN. ¿Qué quiere decir eso? Que para que se active el transistor, yo necesito un pulso positivo en la base. El emisor está en negativo, y cuando empieza a conducir se va a volver el colector negativo. Si lo hago trabajar en corte y saturación, que es como conmutador, cuando el transistor trabaja como llave electrónica. Entonces, acá está el control. Miren cómo se activa el transistor cuando yo tengo 5 volt, o sea, un estado alto digital. Entonces, del control viene un estado alto, me activa la base del transistor, por supuesto la resistencia, porque la corriente de la base, si recuerdan, tiene que ser muy pequeña, ¿sí? Y entonces se activa, conduce el transistor y me trae un negativo acá, y el positivo lo toma de una fuente. Entonces yo acá puedo colocar otra carga superior que me va a soportar la corriente este transistor para hacer encender o apagar, en el caso, suponiendo que sea una lámpara, como yo les propuse a usted. Pero ¿cuál es el problema acá? Que esta carga tiene que ser fija. Entonces, ¿qué ventaja tengo con el transistor y qué desventaja tengo? Si yo utilizo un transistor bipolar, yo sé que, si se recuerdan ustedes, que la corriente de colector era igual a la ganancia del transistor por la corriente de base. Entonces, siempre la corriente que va a pasar por acá va a tener que ser fija y depende de la corriente en la base. Entonces, eso me limita a yo poder colocar una sola carga o una carga de corriente estable, ¿sí? Entonces me limita, es una complicación. Y si necesito aún mayor, ¿sí?, corriente acá, ¿qué es lo que va a pasar? Necesito mayor corriente en la base, y ahí tenemos otro problema. ¿Por qué? Porque la corriente que sale del control es limitada también y es pequeña. Entonces, veamos otra figura para ver qué podemos hacer en ese caso. Entonces, acá tenemos otra imagen y tenemos otra configuración. Miren, tenemos como dos transistores conectados en paralelo, se podría decir, o no exactamente en paralelo, pero sí está uno en cascada con el otro, ¿sí?
¿Cómo se llama ese tipo de configuración? Se llama configuración Darlington. Es colocar dos transistores de esta forma. ¿Qué consigo con eso? Como yo les dije hoy, si la carga acá me pide más corriente, yo tengo que entregar más corriente en la base, pero el control no me entrega una corriente elevada, es pequeña. Entonces, ¿qué es lo que hago? Coloco un transistor primero que me va a aumentar la corriente del control y después le aplico otro transistor bipolar y que va a volver a duplicar, o de acuerdo a la ganancia que tenga la corriente, me va a volver a aumentar la corriente y ahí sí voy a poder colocar una carga mayor. Entonces, eso es una de las complicaciones, pero igual, de todos modos, la carga tiene que ser, no puede ser variable, tiene que ser un solo valor estable de corriente, ¿sí? Bueno, con esto se limita. Entonces, vamos a ver, ¿qué otro puedo usar algún otro elemento para colocar un elemento de mayor potencia como yo les pedí en el trabajo? Sí, va a ver qué otro elemento yo les propuse, como en este caso, un transistor MOSFET. Estos transistores son transistores de efecto de campo. ¿Cuál es la diferencia con el transistor bipolar? Primero, sus terminales no son más colector, emisor ni base, sino son drenador, fuente y puerta o compuerta, ¿sí? Entonces, ¿cómo trabaja este transistor? Entre drenador y fuente pasa la mayor cantidad de corriente, igual que entre colector y emisor en los transistores bipolares. Y esta puerta se comporta algo parecido como la base de los transistores bipolares. ¿Cuál es la diferencia entre este y el transistor bipolar? Que la corriente que pasa entre drenador y fuente, ¿sí?, no depende de la corriente de puerta. Esa es una particularidad y muy importante. Y otra, que si la corriente del transistor en la base era pequeña, depende de la corriente de colector. Acá la corriente de drenador, ¿sí?, no depende de la corriente de puerta. Es una de las ventajas de este dispositivo. Y la corriente que viene acá es muy pequeña, más pequeña que en los transistores bipolares. ¿Por qué? Porque tiene una alta impedancia de entrada a estos transistores, lo que hace que la corriente sea tan pequeña, ¿sí? Entonces, este transistor, a diferencia del otro, trabaja por tensión casi, y el otro trabaja por corriente. Esa es una de las diferencias. Las ventajas de este transistor es que la corriente por drenador, la que pasa acá, no depende de la corriente de puerta. Es otra de las ventajas. Y otra ventaja que tiene este transistor, ¿sí?, es que puede soportar corrientes muy altas entre drenador y fuente. Depende del fabricante, por supuesto, ¿sí? Siempre el código que nos indica el fabricante. Pero bueno, entonces, ¿cómo trabaja este transistor? ¿Qué es lo que pasa acá? Se dice que es de canal N. ¿Por qué? Eso depende de la polaridad. ¿Qué quiere decir eso? El canal del transistor es por donde va a pasar la corriente. Y el canal está entre fuente y drenador. Entonces, ¿se acuerdan los terminales principales para polarizar correctamente el transistor bipolar? Bueno, para polarizar un transistor MOSFET, como en este caso, los principales terminales son la fuente y la puerta, porque la puerta es el que me abre o me cierra el canal, que es por donde va a pasar la corriente, y el drenador es lo que va, es la entrega de corriente que va hacia la carga. Entonces, ¿por qué es de canal N? Porque el canal, ¿sí?, que está entre fuente y drenador es negativo. Entonces, miren cómo está polarizado. La fuente va al negativo. ¿Y la puerta cómo va a ser? De polaridad positiva. Entonces, un pequeño pulso de corriente positiva acá me abre el canal del MOSFET y me deja pasar la corriente y activar la carga. Entonces, ¿cómo lo estoy usando acá el transistor este? Como llave electrónica también, ¿sí? O conmutador, ¿sí?
Entonces, pero acuérdense las ventajas que tiene. Por ejemplo, en el problema que teníamos anterior con el transistor bipolar, ¿sí?, que yo tenía que conectar dos transistores para aumentar la corriente acá, en este caso la corriente puede ser variable. Esta corriente de la carga puede ser variable en este transistor. Vamos a ver otra imagen. Bueno, acá, miren, otra forma de conectar el transistor MOSFET. En este caso es un transistor de canal P. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué es lo que hacemos acá? Acá lo que hacemos es colocar un transistor bipolar. ¿Para qué? Porque este transistor es de canal P. ¿Qué quiere decir eso? Que la fuente, si se acuerdan, en la anterior era negativa, en este caso la fuente es positiva, porque el canal que se va a abrir acá va a ser positivo. Y entonces, ¿cómo va a ser la puerta? Tiene que ser negativa. Y entonces, para que esta puerta pueda ser negativa, porque se acuerdan que de acá sale un pulso de un estado alto que va a ser positivo, entonces, ¿qué es lo que hago yo? Agrego un transistor bipolar para que este pulso me mande un pulso a la puerta negativo. Entonces, cuando viene el pulso estado alto acá, conduce el transistor bipolar y me trae un negativo por medio del emisor al colector, un negativo porque es NP en el transistor, un negativo a la puerta. Y eso me abre el canal y deja pasar la corriente positiva, ahora en este caso, a la carga, y la negativa va al otro extremo. Es igual que la anterior, el comportamiento y las ventajas, todo. La única diferencia es la polaridad, que este es de canal P, tiene que ir la fuente al positivo. El canal va a dejar pasar una corriente positiva. Esa es la diferencia con el anterior. Pero las ventajas y desventajas son las mismas. Vamos a ver ahora. Yo les pedí también, o les dije, les comenté que hay una etapa de acoplamiento entre las etapas de control y potencia. ¿Cómo se hace eso? ¿O qué quiere decir eso? Que yo voy a colocar, en este caso, otro dispositivo que me permite relacionar un circuito con otro, pero que no tengan conducción eléctrica, o sea, que no estén conectados eléctricamente. Esa es la diferencia. O sea, se pueden relacionar un circuito con otro, pero no estén conectados eléctricamente. Miren acá. ¿Cómo hago eso? Bueno, para eso están diseñados los circuitos integrados llamados optoacopladores. ¿Qué es lo que hacen los optoacopladores? Miren, en este caso, ¿sí?, yo tengo un diodo de emisión infrarroja. Yo lo tengo que polarizar correctamente para que pase corriente por el mismo y pueda emitir esa radiación infrarroja. Entonces, ¿qué es lo que tengo después acá? Si miro bien, es un transistor bipolar, pero cuya base, ¿sí?, recibe una emisión infrarroja, o sea, conduce, o sea, se activa la base por una emisión infrarroja. ¿Cómo se llama este dispositivo? Un fototransistor. Entonces tengo un diodo emisor infrarrojo y un fototransistor que recibe esa señal y se activa o conduce, ¿sí? Entonces, ¿qué consigo con esto? Activo mi transistor y ese pulso, ¿sí?, que yo al cerrar la llave aparece acá, que sería que venía del control, va a salir acá. ¿Pero por qué? Porque activo este otro transistor que está acá. Cuando se activa, en este caso, voy a tener una tensión negativa. Cuando no se activa, voy a tener positivo. Pero este es el ejemplo que está acá. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿para qué utilizo estos elementos? ¿Cuál es la ventaja? Como dije hoy, la ventaja que tienen es que no tienen relación eléctrica. Entonces, no están conectados eléctricamente. Entonces, suponiendo una eventualidad, acá se produce un cortocircuito, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Se puede quemar toda esta parte, pero la otra parte del circuito no le va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no tienen relación eléctrica, ¿sí? No están conectados eléctricamente. Lo mismo acá, se puede dañar la primera parte, ¿sí?, del optoacoplador, pero no altera la parte de salida del otro acoplador. Entonces, eso es una ventaja muy importante, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, que en el control tenga un elemento, un procesador muy costoso, si yo no coloco este elemento, lo puedo llegar a quemar, y si se quema,
por supuesto, me va a costar un dinero, ¿sí? Entonces, si yo le agrego este pequeño dispositivo, evito que si hay algún problema acá, pase para el otro lado, ¿sí? Entonces, para eso se utilizan estos dispositivos, se llaman optoacopladores. Entonces, vamos a ver ahora cómo le agregamos el optoacoplador a los circuitos anteriores. Por ejemplo, este. Yo tenía el circuito con el MOSFET. En este caso es un canal N, porque la fuente me está conectada al negativo, ¿sí? Igual me guío también por el símbolo del transistor, ¿sí? Entonces, ¿cómo tiene que ser la puerta? Dijimos, si es canal N, la puerta tiene que ser positiva para que cierre el circuito. Entonces, miren lo que yo hago acá. Coloco el transistor del optoacoplador al positivo. Entonces, cuando este empieza a conducir, me va a traer un positivo a la puerta y va a hacer conducir al MOSFET. Y ahí va a alimentar la carga, ¿sí? Entonces, es lo mismo que el anterior, nada más que en vez de colocar, ¿sí?, un transistor bipolar, estoy usando el transistor del optoacoplador, ¿sí? Entonces, miren, la salida es alta, porque está el ánodo del diodo, que es positivo, y el cátodo va por medio de una resistencia al negativo. Entonces, pasa corriente por acá cuando yo tengo un estado alto que sale de mi control. Ese estado alto me hace conducir este diodo, el diodo hace conducir al transistor y este transistor hace conducir al MOSFET y ahí alimenta la carga. Bueno, veamos otra forma de conectar estos elementos. Acá tenemos un MOSFET pero de canal P. Lo mismo, ¿sí? La diferencia es la polaridad. Ahora la fuente, miren, va al positivo, ¿sí? Y la puerta tiene que ser negativa. Entonces, miren cómo está conectado este transistor. El emisor del negativo, cuando conduce, me trae un negativo por el colector. ¿Qué lo hace conducir? Otra vez el estado alto del control. Hace pasar corriente por el diodo, conduce este transistor, me trae un estado bajo acá, en la puerta, conduce, abre el canal, ¿sí? El transistor abre el canal, el transistor de canal P, y ahí la carga me alimenta la carga, ¿sí? Entonces acá también trabaja como llave electrónica, pero la ventaja que tiene este optoacoplador es que si se quema algo acá, hay algún problema, se produce un cortocircuito o algo, termina acá y no pasa para el control. Lo mismo, si llega a haber un problema en el control, no pasa para el lado de la potencia. Esa es la ventaja de utilizar este tipo de elementos. Entonces, veamos ahora, por ejemplo, otra forma de conectar el autoacoplador, por ejemplo, al Darlington, a la configuración Darlington de transistores bipolares, como vimos hoy. Lo mismo, yo tengo que conseguir alimentar, ¿qué cosa? La base en este caso, o la puerta en el caso anterior de los MOSFET. ¿Con qué? Con este transistor cuando conduce. ¿Y cuándo va a conducir? Cuando el control me manda un estado alto acá. Ahí hace conducir este transistor, que es un NPN, entonces necesita un positivo en la base. Por medio de este transistor, cuando conduce, por medio de la emisión infrarroja, me trae un positivo a la base, hace conducir este transistor, este hace conducir al otro, y los dos, o el último, es el que va a hacer pasar la corriente por la carga, cerrando el circuito, ¿sí? Bueno, vemos otro ejemplo más de cómo aplicarlo. Acá lo mismo, nada más que los transistores ya no son NPN, la configuración Darlington son de transistores PNP, ¿ve? Acá en la figura. Entonces es lo mismo, ¿sí? Nada más que modifico la polaridad del transistor. ¿Por qué? Porque ahora lo conecto al emisor, a masa, y por el colector me va a dar un pulso negativo cuando empieza a conducir este transistor, cuando tengo un estado alto acá en la salida del control. Entonces conduce este transistor, hace conducir al otro y me alimenta la carga, que en el caso puede ser la lámpara, como yo les dije. Pero bien, todo esto trabaja para qué tipo de tensión. Para tensión continua, ¿sí? Ojo con eso. Todo esto que yo le estoy explicando, porque el canal abre o positivo o negativo, ¿sí? Como en los casos anteriores, pero todo está trabajando con tensión continua. Entonces la carga mía, la carga que voy a colocar acá, tiene que ser una carga de tensión continua.
Yo les propuse conectar una lámpara de una cierta potencia, entonces, ojo con eso, ¿sí? Que estamos trabajando con tensión continua. Después le propuse otra lámpara que trabaja con tensión alterna. Veremos ahora qué dispositivo podemos usar para trabajar con corriente alterna. Bueno, por ahora, eso nomás.